Estamos presenciando el mayor cambio de poder en las finanzas globales desde la crisis de 2008. Pero ocurre en silencio. No se anuncia, no se vota, no copa titulares, mientras todos discuten sobre inflación, elecciones, criptomonedas. El verdadero cambio se está gestando fuera del foco. No tiene que ver con precios al consumo ni con la volatilidad diaria de los mercados. Tiene que ver con quién controla la infraestructura por la que se mueve el dinero en el siglo XXI. Lo hemos comentado en algún vídeo anterior, pero hoy vamos al detalle. Quédate porque vamos a examinar cómo la creciente deuda pública se entrelaza con la revolución del dinero digital y qué implica esto para el control del sistema financiero global. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. El sistema financiero global tiene un problema simple de plantear pero difícil de resolver. Los estados modernos no pueden dejar de endeudarse. La deuda pública está a niveles históricos y sigue creciendo. Ahora mismo alcanza incluso más de 97 billones de dólares, 97 trillones con la anotación anglosajona. Pero para ponerlo en perspectiva, eso equivale a que la deuda de los gobiernos supere ampliamente el PIB mundial. País tras país han ido acumulando deudas inmensas desde la gran recesión de 2008, acelerando durante la pandemia de 2020. Y ahora esa carga pesa como nunca. El problema se agrava porque tras una era de tipos de interés ultra bajos, los intereses volvieron a subir. Con la inflación disparada en el 21, en el 22, los bancos centrales elevaron tasas agresivamente, encareciendo el costo de la deuda. El resultado fue un servicio de la deuda, es decir, lo que pagan los gobiernos en intereses, aumentando más rápido que sus propias economías. En 2023, por ejemplo, datos que tenemos fiables, los países en desarrollo pagaron 847.000 millones de dólares en intereses netos, un 26% más que 2 años antes. Incluso potencias avanzadas sienten la presión. El año pasado Estados Unidos gastó por primera vez más dinero en intereses de su deuda que en defensa nacional. Que se entienda bien, el país más poderoso del mundo destina más recursos a pagar intereses que a su propio ejército. Esa tendencia no hace además nada más que acelerar. Pero antes de seguir y atendiendo a las fechas en las que estamos, permíteme recordarte que este contenido está patrocinado por Back Market, el marketplace líder mundial en tecnología reacondicionada por expertos. En Back Market creen que dar una segunda oportunidad a la tecnología es también una forma de comprar con cabeza. Más de 30 millones de dispositivos reacondicionados con 2 años de garantía y 30 días de prueba es lo que ofrecen. No lo dudes, descarga la aplicación de Back Market o visita backmarket.es, que en estas fechas seguramente te va a ir muy bien. Pero volvamos. Esta situación que te comentaba no entiende de ideologías, es pura aritmética. Si los gobiernos deben cada vez más y financiar esa deuda cuesta cada vez más, las opciones, digamos, tradicionales se les van estrechando. Ya verás por dónde voy. La austeridad, recortar gasto público y subir impuestos fuertemente, es políticamente tóxica e inviable a gran escala, porque la población no tolera todo eso sin graves conflictos. Lo vamos viendo por el mundo. Los impagos, defaults masivos de deuda soberana ni se contemplan. Desataría el caos financiero global y, claro, confiar en que un gran crecimiento económico lo arregle todo, pues suena bien en discursos, pero en realidad es una fantasía muy poco realista cuando el crecimiento estructural de muchas economías apenas alcanza para empatar con los intereses. Como resume un viejo dicho, si debes $1.000 tienes un problema, pero si debes 100 millones de dólares, el problema lo tienen sus acreedores, ¿no? Y aquí los gobiernos deben billones. El sistema, en pocas palabras, necesita una manera de financiar estados crónicamente deficitarios durante décadas, porque la realidad es que nuestros estados del bienestar, ejércitos, infraestructuras, las pensiones, todo eso se ha estado pagando con deuda creciente y revertir eso ahora requeriría sacrificios que ninguna sociedad moderna parece dispuesta a aceptar voluntariamente ni ningún político está dispuesto a plantear. La pregunta es, ¿qué hacer? Durante décadas existió un límite último al endeudamiento público, el famoso mercado de bonos y sus vigilantes. Los bond vigilantes, por decirlo de alguna manera, como los llamó Ed Yardney, eran inversores que castigaban a los gobiernos manirrotos vendiendo sus bonos. Si un estado gastaba de más, los intereses subían y la deuda se encarecía. Era la disciplina del mercado. Los políticos prometían, pero el látigo final lo tenía siempre el coste de financiación. Ese mecanismo
es justo lo que hoy los estados ya no pueden permitirse. Con niveles de deuda tan altos, una subida brusca de intereses puede romper el presupuesto nacional de cualquier país. Lo vimos en 2022 en el Reino Unido, que tras anunciar recortes fiscales sin financiación clara, los mercados entraron en pánico, los bonos se desplomaron y los tipos se dispararon. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de urgencia, comprando deuda en la escala necesaria, como dijeron ellos. Paradójicamente, el guardián de la estabilidad de precios imprimía más dinero para salvar al tesoro. Vamos, un follón. La lección fue clara. El mercado puede asustar, pero los gobiernos han decidido no dejar que la disciplina financiera los hunda. En la eurozona ocurrió antes, ¿eh? En 2012, cuando Italia y España rozaban la insolvencia, Mario Draghi pronunció aquella frase famosa: haré lo que haga falta. Y la crisis se detuvo. Ya. Los inversores entendieron que el Banco Central Europeo no permitiría la quiebra de un Estado miembro y la presión desapareció. Ese whatever it takes, que es como lo dijo, marcó un punto de inflexión. Los estados endeudados obtuvieron un escudo frente al juicio inmediato del mercado. Pero ese escudo, intervenciones, compras de deuda, tipos artificialmente bajos, que es lo que ha pasado, es una forma de control. Ojo con esto. Desde entonces, el poder financiero ha ido desplazándose del mercado hacia las autoridades públicas y a sus aliados institucionales. Y ahí comienza la reconfiguración del poder que hoy se profundiza con la tecnología. ¿Que no te lo crees? Sígueme. Aquí es donde entra la pieza que nadie conecta con la anterior, o yo por lo menos no lo he visto. La transformación tecnológica de la infraestructura financiera. Y en paralelo, la crisis de deuda durante la última década ha ocurrido con una consolidación y evolución tremenda en cómo circula el dinero. Esa es la clave. El primer punto, los gigantes de pagos como Visa y Mastercard han ido consolidando un virtual duopolio en las transacciones con tarjeta. En 2023 procesaron más de 7 billones de euros solo en Europa, controlando la inmensa mayoría de los pagos en Occidente. Su dominio obliga a comercios y bancos a pasar por sus sistemas y no se limita a las tarjetas. Visa, por ejemplo, adquirió en 2019 Earthport, una red de pagos internacionales para ampliar su control también sobre transacciones bancarias. La infraestructura de pagos se concentra ahora mismo cada vez más en manos de unos pocos actores privados. 2. En paralelo, en el mundo cripto, hay empresas como Coinbase u otras que buscan posicionarse como custodios y liquidadores institucionales. Coinbase lanzó en 2018 ya su servicio de custodia y hoy gestiona miles de millones en activos digitales para fondos. Incluso Kraken, por su parte, obtuvo en Estados Unidos una licencia bancaria especial. Aunque aparentan competir con el sistema tradicional, en la práctica están construyendo puentes hacia una infraestructura híbrida, cripto-fiat, es decir, criptomonedas y moneda tradicional, acumulando poder en los puntos clave. Tercer elemento. Firmas como Ripple Labs trabajan directamente con bancos para mejorar los pagos transfronterizos. Con su red RippleNet y el token XRP, aspiran a ser una especie de SWIFT alternativo. Han firmado acuerdos con más de 300 instituciones financieras y colaboran con bancos centrales de más de 20 países que ahora mismo están en pruebas de monedas digitales. Cuidado con esto. Fintechs nacidas fuera del sistema tradicional están ahora insertándose en las tuberías de la banca global. Lo que podría parecer bueno, tal vez no lo es tanto. Cuarto elemento. Al mismo tiempo, los bancos centrales desarrollan activamente sus propias monedas digitales, las CBDC. Más de 130 países, que representan el 98% del PIB mundial, ya exploran o implementan esas monedas. China lo lidera con su yuan digital, mientras la Unión Europea ya nos ha dicho que en nada las vamos a tener. Esas herramientas permitirán programar y rastrear el dinero, como hemos dicho muchas veces aquí, con un nivel de control imposible en el efectivo. Y por último, la 5. Los reguladores están endureciendo el acceso al sistema financiero. Resulta que la Unión Europea aplicó la Travel Rule a todas las transacciones cripto, eliminando el anonimato incluso en pagos mínimos. Encima a eso se le suma la ley MiCA, que impone licencias y supervisión muy estricta a las stablecoins y a las plataformas. La puerta de entrada al sistema financiero es ahora muy estrecha, muy vigilada y más regulada que nunca. En su conjunto, todo lo anterior, estos 5 puntos, no va de una moda pasajera tipo cripto sí, cripto no. No. Va de infraestructura, de quién controla la autorización, la custodia y la liquidación del dinero digital. Si comparamos esto con una carretera, por ejemplo,
No estamos discutiendo qué coches circulan, sino quién pone los peajes y los semáforos. Visa y Mastercard controlan peajes gigantes del consumo diario. Coinbase y aliados construyen bóvedas y autopistas alternativas. Pero los bancos centrales planifican las autopistas centrales nuevas, las CBDC, donde ellos tendrán la cabina de peaje. Y los reguladores deciden qué vehículos pueden entrar, cuáles pueden salir y con qué matrículas lo pueden hacer. Ese es el cambio silencioso. Se está rediseñando la arquitectura por la que fluirá el dinero. Y cuando controlas los raíles, las carreteras, puedes controlar los trenes que pasan por ellos, o los coches. ¿Y por qué importa ese control? Por mucho más de lo que crees. Preguntemos, ¿por qué tanto interés de gobiernos y corporaciones en controlar las tuberías financieras? ¿Por qué el Estado altamente endeudado como los nuestros ahora mismo necesita 5 cosas fundamentales para sobrevivir sin estrellarse, sin colapsar? Lo primero que necesitan es que el capital no escape fácilmente. Si los inversores y ahorros domésticos pueden huir en masa al exterior o activos fuera del sistema, oro, criptos, alguna estrategia fiscal se derrumba ahí. Un Estado endeudado necesita que el dinero permanezca en casa, o al menos bajo su control. Segundo, que el ahorro nacional se canalice hacia su deuda. Es decir, que siempre haya compradores para los bonos públicos. Si los ciudadanos y las instituciones financieras adquieren deuda estatal, por incentivos, por obligación, el gobierno puede financiarse de forma continuada, eternamente, como ya ocurrió históricamente, mediante las regulaciones bancarias que ellos dijeron específicas. Tercero, se tiene que cumplir que la inflación sea administrable sin provocar pánico. Una inflación moderada y sostenida ayuda a reducir la deuda en términos reales, ¿verdad? Pero si se descontrola, la confianza desaparece. Entonces, el equilibrio consiste en permitir inflación suficiente para licuar la deuda, pero evitando al mismo tiempo fugas masivas hacia otros activos. Tiene que cumplirse el cuarto también, que el sistema financiero sea estable, aunque sea menos libre. En entornos frágiles, la desregulación total es un riesgo sistémico. Por eso se imponen límites, lo que se llaman colchones de capital, y restricciones a ciertas prácticas. Se sacrifica la libertad financiera a cambio de evitar colapsos que arrastren al Estado. Y la quinta cosa que se tiene que cumplir, que las crisis sean gestionables, no espontáneas. Las autoridades necesitan margen para intervenir a tiempo, ordenar rescates, reestructuraciones. Un colapso desordenado como el de 2008 es el peor escenario para un Estado endeudado. Anticipar y dosificar los golpes, crear crisis cuando interesa, esa es la prioridad. Pues bien, todo lo anterior no se consigue solo moviendo las tasas de interés. No, necesitan más cosas. Los tipos son una herramienta potente, pero no impiden por sí mismos la fuga de capital ni garantizan compradores de deuda pública. Para cubrir esas 5 necesidades, históricamente los estados han recurrido a lo que en economía denominamos represión financiera. Un entorno en el que las regulaciones y los controles lo que hacen es canalizar el ahorro hacia el Estado y lo mantienen además artificialmente con bajos costes de deuda. Resulta que tras la Segunda Guerra Mundial, hace mucho, muchos países aplicaron esas políticas mediante controles de capital, límites legales a los tipos de interés y obligaciones a los bancos para que comprasen deuda pública. Resulta que el resultado fue una reducción gradual de la deuda en proporción al PIB, combinado con crecimiento, inflación moderada, tipos reales negativos, pero en la práctica la deuda se licuó a costa de todos los ahorradores. Fue una transferencia de riqueza brutal. Y ahora, ya lo señaló Milton Friedman, la inflación es una forma de tributación sin legislar, un impuesto silencioso que funciona mejor cuanto más difícil sea escapar del sistema. Hasta ahora, digamos que hemos visto cómo los gobiernos endeudados buscan financiarse sin someterse al mercado, pero ¿qué pasaría si pudieran diseñar el campo de juego para que el dinero apenas tuviera escapatoria? De eso va esta historia. Ese es precisamente el potencial de la nueva infraestructura digital, la que están diseñando, ejecutando, poniendo en marcha. Permitir que el sistema se autoajuste a las necesidades del Estado, no a las tuyas, sin recurrir a medidas extremas. Cuando un Estado controla por dónde circula el dinero, quién lo custodia y bajo qué reglas se mueve, puede alcanzar esos objetivos casi sin fricción. No hacen falta prohibiciones explícitas, basta con que el entorno haga que el camino natural del dinero sea quedarse dentro del sistema. ¿Verdad? Pues fíjate con lo que viene ahora. No te vayas. Sígueme. Vamos a ver cómo cada objetivo de ellos se facilita cuando se controlan los raíles del dinero.
Por ejemplo, el capital no debe escapar fácilmente. En un sistema de dinero digital emitido por bancos centrales con controles KIC-AML muy estrictos y sin efectivo anónimo, sacar grandes volúmenes de riqueza fuera del circuito formal se volverá imposible, difícil, muy complicado. No harán falta prohibiciones explícitas y basta con fricción, vigilancia y autorizaciones especiales. Le llaman así. El capital puede moverse, pero al hacerlo deja rastro y genera alerta. Luego otro elemento. El ahorro se canaliza hacia la deuda pública. En un entorno altamente regulado, es sencillo imponer requisitos que favorezcan la tenencia de bonos soberanos. Tras 2008, Basilea III, la normativa, ya clasificó esta deuda soberana como sin riesgo para los balances bancarios. En un sistema más controlado, una moneda digital de un banco central podría orientar automáticamente parte de ese ahorro, es decir, fondos de pensiones incluidos, hacia la deuda estatal sin que el ciudadano medio lo perciba. Otro elemento, inflación sin pánico. Cuando las alternativas son limitadas, la población tolera mejor la inflación moderada. Si la mayoría de pagos son digitales y supervisados, refugiarse en oro o en otros activos alternativos se volverá marginal. Por eso inflaciones del 4 o el 5% se asumen con resignación, licuan la deuda de forma gradual y no hay estallidos sociales. Ya lo decía Maquiavelo, los hombres toleran antes la pérdida lenta que el golpe directo al patrimonio. Otro factor, sistema estable, aunque menos libre. Con la digitalización total, el regulador ve los flujos en tiempo real, detecta riesgos antes y además actúa de forma quirúrgica. De esa manera puede congelar transacciones, aislar problemas, inyectar liquidez puntual. La estabilidad aumenta a costa de privacidad y libertad financiera, un intercambio que para un Estado endeudado resulta muy interesante. Luego vienen las crisis manejables. Sobre todo, cuando todo el dinero pasa por la misma infraestructura, las autoridades pueden ralentizar o pausar el sistema de momentos críticos. Igual que los cortocircuitos bursátiles, una CBDC permitiría limitar retiradas y reorganizar pérdidas sin cerrar los bancos. Las crisis se gestionan como una cirugía controlada y no como una explosión en la calle. Y en ese contexto, el sistema se autoajusta para servir al soberano, no para ti. Los ciudadanos seguirán el camino marcado sin coerción visible, aunque nos estarán obligando. No hacen falta leyes marciales financieras porque la propia arquitectura impondrá límites suaves pero efectivos. Esto no es conspiración, estos son incentivos alineados. Y por eso, llegados a este punto, se podría pensar, ¿pero esto es un plan maquiavélico orquestado en la sombra? ¿Hay un comité secreto trazando esta dominación financiera digital? Pues la realidad es mucho más básica, más mundana, pero más poderosa. No hace falta ninguna conspiración cuando los incentivos de todos los jugadores clave apuntan en la misma dirección. Cada actor implicado simplemente persigue su propio interés. Está contribuyendo de esa manera a ese resultado. Fijaos, los estados ahogados por la deuda buscan estabilidad fiscal a cualquier precio. Su incentivo es evitar el caos, financiarse barato y conservar el poder. Un entorno de tipos reales bajos, capital cautivo y control de flujos resulta ideal para eso. Harán lo necesario, presión política, regulación, CBDCs, lo que sea, coordinación con los bancos centrales para sostenerlo. Las grandes empresas financieras encima aspiran a monopolios o cuasi monopolios de infraestructura. Por eso, ser el proveedor imprescindible garantiza rentabilidad y poder. Si colaborar con gobiernos y aceptar más regulación les asegura quedarse con el mercado, lo van a hacer sin resistencia. Visa, por ejemplo, no se opone a la digitalización obligatoria, si eso implica más pagos pasando por sus redes. No hace falta conspirar. Basta con surfear la ola y ajustar tus normas a su favor. Los bancos centrales quieren evitar pánico y mantener su relevancia, porque tras la crisis del 2008, 2012, 2020, saben que necesitan más herramientas. Las monedas digitales les ofrecen control directo sobre el dinero y una visibilidad inédita, por eso impulsan las CBDCs híbridas, como le llaman ellos. Aceptables para el público, pero extremadamente potentes para el supervisor. Una CBDC permite a un banco central controlar las reglas y la tecnología para aplicarlas. Es una tentación que no pueden rechazar esta gente. ¿No? Los grandes inversores, aquí todos son cómplices, también priorizan la previsibilidad. Prefieren rendimientos modestos, pero estables, a la volatilidad extrema. El pacto implícito es claro, menos libertad, más regulación, a cambio de menos quiebras. Japón lo ilustra muy bien. Décadas de tipos bajos fueron aceptadas por confianza en el banco
central de ese país. Un sistema controlado ofrece estabilidad, pero un mercado libre ofrece sobresaltos. Por eso cada actor está persiguiendo su propio interés. Empuja hacia un sistema financiero más digital, más integrado y más controlable. No hay plan maestro, no hay una mano invisible de los incentivos. Esto es más natural. Lo señaló Adam Smith. No es la benevolencia, sino el interés propio que mueve el sistema. El resultado es una arquitectura financiera más eficiente en apariencia, pagos rápidos, menos fraude, mayor inclusión, pero más intervenible. La eficiencia y el control avanzan juntos aquí. Pagos instantáneos pero vigilados, mercados líquidos pero pausables, innovación permitida dentro de los límites que sean claros. Una nueva normalidad donde los grandes actores están ganando certidumbre y los estados están ganando capacidad para moldear el flujo de dinero. Les va a ir muy bien para transferir tu riqueza a su deuda. En este contenido hemos conectado dos hilos. No era fácil. Una montaña de deuda imposible de escalar con métodos clásicos y una infraestructura digital que va a cambiar las reglas del juego. La deuda es el problema. La digitalización es la solución elegida para gestionar todo eso sin que explote. No para eliminarla, no, sino para convivir con ella durante más décadas mediante inflación administrada, represión financiera suave y controles indirectos habilitados por la tecnología. Este es uno de los vídeos más complicados que he hecho, pero más importantes. Todo esto apunta a un entorno de inflación moderada y persistente. No nos la van a quitar. Se hablará oficialmente del 2%, pero será un 3 o un 4% estable, tolerable. Esa inflación actuará como lubricante, reducirá la deuda en términos reales sin declarar impagos. El sistema lo va a generar de forma dosificada, combinando déficits controlados y políticas fiscales flexibles. Hablarán de déficit como el que habla de plátanos. Se sumará una represión financiera discreta, tipos reales ligeramente negativos, regulaciones que favorecerán la deuda soberana e incentivos para invertir en ella. Nada escandaloso, nada noticiable, pero año tras año el ahorrador perderá poder adquisitivo mientras el Estado se financia cada vez más barato. Es una trampa. También habrá menos vías de escape. Es la mejor trampa que se han podido montar esta gente. Sin controles de capital explícitos, bastará con que salir del sistema sea incómodo y marginal. Con menos efectivo y más monedas digitales oficiales, la mayoría quedará dentro del circuito. Escapar requerirá conocimientos o asumir riesgos que pocos tomarán, y esto no es para delinquir, es para ser libre. Podrán hacer lo que quieran. El resultado es una mayor dependencia del sistema. Si todo tu patrimonio vive en cuentas supervisadas o activos que están tokenizados, tu destino quedará ligado a esas instituciones para siempre. A cambio, obtendrás estabilidad. Bueno, algunos que con eso tienen bastante, pero el coste es la pérdida de tu espacio real. Un jardín vallado, seguro por dentro, difícil de abandonar. Nada de esto ocurre de golpe, es un proceso gradual, casi invisible, que funciona precisamente porque se acepta paso a paso, como un barco con pequeñas vías de agua. No se repara del todo nunca. Se compartimenta para que no se hunda, pues el gran riesgo se diluye en muchos riesgos pequeños y gestionables. ¿Y recuerdas la promesa de aquel tipo, de Draghi, que decía hacer lo que haga falta? Aquello fue el prólogo. En 2012, Draghi demostró que la voluntad política podía doblegar al mercado. Desde entonces la lógica es clara. Si puedes domesticarlo, ¿por qué no diseñarlo para que no dé sustos? La infraestructura digital es la continuación natural del whatever it takes de Draghi. Un sistema donde los interruptores están integrados. Ya no va a hacer falta pronunciar la frase. Nunca más. Esa no. Porque el sistema lo va a ejecutar solo. Por eso, no sé, llegados al final, convendría insistir. Esto es una llamada de pánico, sino algo a la comprensión. No estamos hablando del apocalipsis ni de un gobierno oculto controlando tu cuenta bancaria. ¿Qué va? Si es más simple. Hablamos de una tendencia real y coherente de un terreno de juego que está cambiando y que merece ser entendido. No importa solo si la Fed sube 25 puntos básicos o los baja, no. Si viene un bull market o que una cripto cualquiera está de moda. Esos son árboles. Lo relevante es el bosque. ¿Quién controlará las autopistas financieras del futuro y bajo qué reglas podremos movernos por ellas? Cuando el sistema esté plenamente digitalizado, quienes controlen la infraestructura no van a necesitar acertar precios. Ganarán, porque todas las transacciones pasarán por sus carreteras. Y el poder financiero dejará de parecerse a una apuesta y se parecerá más a una renta fija. El dueño de la red siempre cobra. Ahí está la reconfiguración silenciosa de todo este poder. Esas transacciones no se anuncian, se ejecutarán mientras miras a otro lado. El futuro del dinero ya se está construyendo. Joder. Impulsado por decisiones políticas,
tecnológicas, intereses económicos. La pregunta no es si ocurrirá, sino si lo estamos viendo ahora, o lo entenderemos cuando ya no haya alternativas. Aún hay margen de acción. La sociedad podría exigir más transparencia cuando vota, cuando sale a la calle, cuando habla. Más competencia, más equilibrio entre seguridad y libertad. ¿Qué es eso de perder tu libertad por la seguridad? Comprender ese paso. Como un marinero que aprende a leer las estrellas, debemos interpretar esas señales que nos permiten orientarnos en un nuevo mapa financiero que desconocíamos. Los diques digitales aquí pueden contener la tormenta de deuda, pero conviene vigilar que no acaben ahogando nuestra propia maniobrabilidad. El sistema que viene puede ofrecer estabilidad, no lo niego, pero esa estabilidad no debería costarnos nuestra libertad económica, hombre. Encontrar el equilibrio entre control y autonomía sería clave, y ahí cada uno de nosotros conserva su poder esencial. Informarse, decidir, actuar con criterio, utilizar tu efectivo. El dinero de futuro se construye hoy. La mejor estrategia no es por el miedo, sino por la claridad, porque un ciudadano informado es siempre más difícil de domesticar. Infórmate. La economía, decía Alfred Marshall, es el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida. Y en esos asuntos, el conocimiento es poder. Por eso seguiré haciendo vídeos didácticos, formativos, explicativos, como alguno que hice la semana pasada y que me habéis dicho que os pareció muy interesante. Invertir desde cero, con datos complejos sobre inversión, todo lo que sea. No serán recomendaciones, sino simplemente información. Estad atentos, si no estáis suscritos, suscribiros, estamos muy cerca del 1.000.000 y eso pues hace ilusión. A ver si lo logramos antes de que acabe el año. Seguimos.